Coraz więcej naszych klientów jest zainteresowanych nie tylko zakupem gotowej nieruchomości, ale również wybudowaniem własnego wymarzonego domu. Dzisiaj do rozmowy zapraszam Alberto Rodriguez, architekt z wieloletnim doświadczeniem na rynku, szczególnie tutaj na Costa del Sol, który powie nam dokładnie, jak ten proces wygląda oraz jakie niespodzianki mogą nas spotkać. Zapraszam. Co z perspektywy architekta jest dzisiaj lepszym rozwiązaniem? Czy zakup działki, czy też może kupić stary dom do remontu? Cuando el objetivo es crear un buen producto, obviamente la obra nueva es mucho mejor desde el punto de vista de que optimiza más las necesidades del cliente, se hace más a medida y se evitan problemas. Si el proceso es bueno y todo el conjunto de los intervinientes del proceso ejercen cada uno su labor adecuadamente. La reforma solo es más interesante en el caso de que la localización sea muy buena y la estructura de la edificación existente sea compatible con los deseos del cliente. Hay veces que no es posible y tenemos que realizar unas intervenciones que hacen que ya deje de ser del todo rentable. Por eso es muy importante el análisis previo para ver si la estructura existente es compatible con la visión del cliente. Y a la hora de pedir licencia, ¿cuál es el proceso más fácil? ¿De pedir una licencia de reforma o solicitar una licencia de obra? Siempre una licencia de obra requiere más tiempo y es más complicado. Una reforma es mucho más práctico siempre y cuando no se necesiten ampliaciones. Si la reforma incluye algún tipo de ampliación, ya tenemos que dar el salto a una obra como si fuese una obra nueva. Ile realnie trwa proces budowy domu w Hiszpanii? Dom taki około 400 m2 od momentu zakupu działki do momentu przekazania kluczy. Ese proceso puede ser un poco variable en función del ayuntamiento en el que esté situada la parcela. El tiempo de realizar el proyecto pueden ser aproximadamente unos 4 meses hasta solicitar la licencia, luego dependerá del ayuntamiento, y la construcción razonablemente pueden ser unos 12-14 meses. ¿Y luego tenemos que esperar la licencia LPO? No realmente, porque cuando se acaba la obra, hoy en día existe una solicitud de licencia de primera ocupación mediante declaración responsable y esa licencia tiene vigor inmediato. Na jakich elementach budowy absolutnie nie należy oszczędzać? En arquitectura muchas veces lo barato sale caro. Entonces donde no se debe escatimar es en la parte sólida de la edificación. Estructura, cerramientos, eficiencia energética, instalaciones. El resto de elementos que son de acabados siempre se pueden modificar y te vale todo lo que ya tienes construido de la parte sólida del edificio. Czy są jakieś charakterystyczne różnice w budownictwie tutaj w Hiszpanii, które mogą zaskoczyć inwestorów z innych krajów? Construir en España y particularmente en la Costa del Sol y en Marbella requiere sobre todo estar muy adaptado al clima y a vivir dentro y fuera. Entonces muchas veces tenemos que poner el foco en crear espacios exteriores que sean muy vivibles y la comunicación con el interior que sea muy permeable. Eso a veces cuesta entenderlo desde la visión de un cliente que es más nórdico quizás. Hiszpania, a w szczególności południe Hiszpanii, to są miejsca o specyficznych warunkach klimatycznych czy nawet aktywności sejsmicznej. Jak to wpływa na konstrukcję domów tutaj w Hiszpanii? Andalucía tiene unos coeficientes sísmicos que son mayores que los del resto de España, pero eso no supone ningún inconveniente porque el código técnico de la edificación ya establece cuáles son las mayoraciones que hay que hacer a la estructura para que sea no solo resistente, sino sobradamente resistente. Una vivienda en el norte de España seguramente requerirá de algo menos de hormigón y de acero que aquí, pero con una estabilidad absolutamente garantizada por la normativa. ¿Y el tema del sol y calor en verano? Pues afortunadamente desde época romana y árabe tenemos soluciones desde la arquitectura que ya hacían sostenible y
se protegían del clima, del sol, tanto en invierno como en verano, optimizando la orientación, el soleamiento. Esos son recursos que no debemos de perder. Coraz więcej mówi się teraz o domach ekologicznych przy użyciu systemu pomp aerotermii, panele słoneczne oraz systemy zarządzania wodą. Czy w dzisiejszych czasach jest to standard, czy raczej jest to coś ekstra? La sostenibilidad ya no es una opción, ya es algo intrínseco de la construcción. Y te diría que casi todos los clientes lo demandan ya. Un sistema, por supuesto, de placas solares, placas fotovoltaicas, sistemas de aerotermia, recuperación de calor. Eso es algo que se ha convertido en una necesidad ya para tener un buen producto al final. Jakie trendy architektoniczne dominują aktualnie w Hiszpanii? Czy jest to dalej nowoczesna zabudowa, czy wracamy już do bardziej klasycznej i bardziej w stylu śródziemnomorskim? Hay un poco de todo. El cliente es el que finalmente decide un poco la línea que quiere tener su casa y donde él se siente más cómodo viviendo. Pero yo te diría que quizás el contemporáneo sigue predominando, pero con muchos más toques cálidos y más toques de arquitectura tradicional andaluza. Antes se solía dejar la casa mucho más blanca, más purista, más minimalista, y eso está perdiendo fuerza en pos de materiales más cálidos, más maderas, más piedras, que el resultado final sea mucho más acogedor. Alberto, gdybyś miał dać jedną radę osobie, która chce budować dom w Hiszpanii, to jaka rada to by była? Consejo fundamental que puedo darle, basado en todos los años de experiencia que tenemos, es que se rodee de un equipo en el que tenga depositada la confianza. Porque el proceso puede hacerse muy complicado o puede hacerse muy fácil y muy rodado y con toda la información necesaria si realmente te apoyas en las personas adecuadas.